buenas noches, hermanos. Que el Señor los bendiga en abundancia. Agradecidos con el Señor por permitirnos iniciar una ronda más de ayunos que son poderosos. En la misión pasada vimos la mano del Señor, cómo nos guió. Estuvo muy lindo, la verdad. Cómo el Señor nos fue guiando, nos fue dando la dirección para poder cumplir la misión que el Señor quería que hiciéramos. Y sabemos que mucho fue la victoria que tuvimos los 7 sábados de ayuno que hicimos aquí en esta iglesia. Para esta nueva misión, porque recordemos, hermanos, todavía tenemos una misión a Herradura. Una misión a Herradura que nos falta. Nos estamos preparando para ella. Y agradecerle al Señor también, hermanos, estoy muy contenta porque llegó el material. Ya tenemos el material. Bendito sea el Señor. Aquí están las cajas del material. Y déjenme decirles que yo les había dicho que iba a ser material para una misión. Tenemos para 2 misiones, hermanos. Para 2 misiones, entonces estoy muy contenta. Todavía nos faltan hacer los tratados, pero por lo menos las revistas ya las tenemos. Entonces ya eso es un gran paso y estoy muy contenta y agradecida con el Señor y con ustedes, hermanos, que siembran en el reino y saben que si sembramos aquí es para llevar el evangelio. Entonces, que de veras, de corazón, que el Señor los bendiga en abundancia a ustedes. Bueno, hermanos, el tema que les traigo para esta noche, yo le puse como título, la paciencia de Dios. ¿Quién no puede decir que el Señor ha sido paciente con nosotros? Hagámonos un análisis y nos daremos cuenta, hermanos, que nosotros no merecemos la misericordia de Dios. Somos malos por naturaleza. Constantemente estamos haciendo el mal. Y aún así, la paciencia del Señor es abundante en nuestra vida. Como el Señor está allí siempre sosteniéndonos. Y una de las cosas que no se nos puede olvidar es que el Señor viene pronto, hermanos. Viene pronto, eso es una realidad. Porque las señales, hermanos, están clarísimas. Las señales de los últimos tiempos, hermanos, ya nosotros con nuestros propios ojos las estamos viendo. Pero la gente que no entiende dice, ay, ¿cómo? No, hombre, eso desde hace años lo dicen. Que Jesús viene y nada, mire, ya vamos por 2025, nada. Eso lo dice la gente que no entiende. No entienden cómo las señales de los tiempos están cumpliéndose en frente nuestro, hermanos. Entonces, aquí es donde viene la palabra y nos habla a nosotros. En 2 de Pedro, capítulo 3, en el versículo 9, específicamente el Señor deja esta palabra para los que piensan de esa manera. Mentira, no va a venir. Ya ha pasado mucho tiempo. Mire, 2000 años lleva y no ha venido. Vean lo que dice 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, ¿es que el Señor es mentiroso y no va a venir? ¿O será acaso que es que el Señor es paciente, dándonos espacio, dándonos tiempo a nosotros para que nosotros reaccionemos, agarremos nuestra vida y enderecemos nuestra vida y le entreguemos nuestro corazón a Cristo, porque la venida del Señor es inminente. Es inminente. Y cuando el Señor venga, hermanos, ahí sí muchos llorarán, pero ya va a ser demasiado tarde. Por eso nosotros que estamos en Cristo, por eso nosotros que nos hemos mantenido, bendito sea el Señor, en sus caminos, tenemos, oiga hermanos, tenemos que cuidar nuestra salvación. Porque se escuchan muchos comentarios que dicen, el que es salvo, salvo será siempre. No, hermanos, así no son las cosas. Tenemos que cuidar nuestra salvación y la Biblia dice que la debemos de cuidar con temor y temblor. Con temor y temblor, dice la palabra. Cuidemos nuestra salvación, porque nuestra salvación es el regalo más grande que nuestro Señor nos ha dado. Recuerden que Judas estaba al lado de Jesús. Judas había sido escogido como uno de los 12.
escuchando todos los sermones del Señor, recibiendo las explicaciones en privado con los 12, viendo los milagros y las sanidades que el Señor hacía, que eran extraordinarias, viendo cómo la gente se liberaba. Y aún así, al final se condenó. Se condenó Judas. Por eso, el que piense estar firme, dice la Escritura, mire que no caiga. Entonces, vámonos para la segunda carta de Pedro. Yo los invito para que todo aquel que trajo su Biblia vaya a la segunda carta de Pedro, en el capítulo 2. Y vamos a leer los versos 1 al 3. Segunda de Pedro, capítulo 2, versos 1 al 3. ¿Ya lo tienen, hermanos? Dice así la palabra del Señor. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos la destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Pedro en este capítulo está advirtiendo a la iglesia contra los falsos maestros. Y esos falsos maestros están metiendo herejías, y esas herejías están llevando a la gente al error. Y llevar al error es llevar a la perdición. Y para dejar claro que Dios no va a pasar por alto esa conducta, el Señor deja en su escritura 3 ejemplos históricos, hermanos. 3 ejemplos históricos que son categóricos, para que nosotros entendamos que con las cosas del reino no se juega. Nosotros no podemos solamente irnos solo de palabrería y decir, es que Dios esto, es que Dios aquello. No, no podemos eso. No podemos vivir una fe falsa, tambaleante, hereje, engañosa, aprovechándonos del reino para poder manejar los hilos. No podemos hacer eso. Y entonces el Señor dice, yo estoy observando, yo estoy viendo, yo sé que esto pasó, pasa y pasará. Y entonces deja claro en la Escritura 3 ejemplos. Los ángeles caídos, el mundo que vivió el diluvio y Sodoma y Gomorra. Es decir, Pedro está usando la historia misma como una evidencia de que Dios siempre ha intervenido con justicia, hermanos, castigando el pecado y preservando a los justos. A veces se nos olvida que el pecado trae castigo. ¿Y cuál es la paga del pecado, hermanos? La muerte. Entonces, vamos a empezar con el primer ejemplo que les dije, los ángeles caídos. Entonces, ahí en la segunda carta de Pedro, leamos capítulo 2, versículo 4, dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. En este texto que acabamos de leer, el apóstol Pedro está mostrando la seriedad del juicio de Dios y la certeza de que Él no va a pasar por alto el pecado, ni tampoco va a pasar por alto la rebelión. Y entonces Pedro enfatiza, dice, ni siquiera los ángeles escaparon del juicio divino. Y estos ángeles se rebelaron contra Dios. Y como consecuencia, entonces dice la escritura que acabamos de leer, ellos fueron confinados a prisiones de oscuridad. Es decir, estos ángeles rebeldes fueron encadenados y fueron confinados en un estado de tiniebla espiritual. Y con solo que uno lee esto, a uno se le para el pelo. Oigan, tinieblas espirituales, apartados de la gloria
de Dios, apartados de la luz del Señor. Y están allí desde aquella época, desde el diluvio, esperando, perdón, no estoy hablando del diluvio, sino desde antes, cuando caen los ángeles por el engaño de Satanás. No sabemos hace cuántos miles de años sucedió eso, pero estos ángeles caídos están allí esperando nada más el juicio. Esto nos enseña entonces que el orgullo y la rebelión tienen consecuencias eternas, hermanos. Y también nos enseña que la justicia de Dios es imparcial. No es que Dios va a beneficiar a unos y va a castigar a otros. No es que Dios va a decir, ay, ya me cansé de castigar, ahora voy a dejar que pase un poco de gente y no lo voy a castigar mientras descanso. No es así. Dios dice, no perdonó a los ángeles. Tampoco va a pasar por alto la maldad humana. Nuestra maldad no la va a pasar por alto el Señor, porque el pecado esclaviza. Y así como estos ángeles están encadenados, toda la rebelión contra Dios trae también ataduras espirituales. Cuando nosotros nos rebelamos en contra del Señor, estamos atados, esclavizados de la misma forma, espiritualmente hablando. Vivimos nuestra vida a oscuras, no encontramos sentido a la vida, no encontramos gozo, la paz de Dios. No la encontramos. ¿Por qué? Porque estamos esclavizados al pecado. Y entonces entendamos aquí que el infierno no es caos. A veces uno se imagina como que el infierno es así, todo es una cosa revuelta. No. El infierno no es un caos que está fuera de control. Porque Dios, inclusive, sobre esos ángeles caídos, el Señor gobierna. Y Dios aún así, hasta ahí tiene el control. Y Él los mantiene bajo sujeción hasta el día del juicio. O sea, a estos ángeles les fue feo. Les fue muy feo. Ahora, la Escritura nos dice y nos enseña el carácter y la naturaleza de Dios. Y ese carácter y esa naturaleza de Dios permanece para siempre. Y en el caso de los ángeles, la Biblia nos dice que ellos pecaron y Dios no los perdonó. No porque Dios no les haya dado un espacio de misericordia o de arrepentimiento, sino que ellos se obstinaron en su propio pecado. Es que ellos conocían al Señor, ellos vivían en el cielo con el Señor. Pero viene el diablo y los engaña, y ellos prefieren seguir a Satanás que seguir sirviéndole al Dios del cielo. Y dice que los entregó a prisiones de oscuridad. Entonces, en el infierno hay diferentes secciones. La Biblia nos habla de que hay diferentes secciones, hay prisiones, hay algunos que están encarcelados, hay otros que no. Y hay unas secciones que corresponden a prisiones de oscuridad. Esas cárceles describen otros pasajes en la Biblia que son lugares de tormento. El que cae en ese lugar está siendo atormentado día y noche hasta que llegue el juicio. Porque recordemos que en el infierno no es el destino final. El infierno no es el destino final. El infierno es están allí de una forma temporal. Porque en el juicio, en Apocalipsis capítulo 20, el juicio que se menciona allí, que es el juicio del trono blanco, ahí es cuando ellos serán sacados del infierno, serán llevados a ese trono y ahí sí van a ser juzgados, irán a juicio. Pero no con la posibilidad de ser declarados inocentes. Todo aquel que le toque ir al juicio del gran trono blanco no saldrá de allí inocente, sino que va a ir al juicio para escuchar la sentencia definitiva, y la sentencia no solamente es definitiva, sino que es eterna, que es ir al lago de fuego y azufre. Ahora, hay que tener en cuenta que hay ángeles caídos que están en prisiones, pero hay también ángeles caídos que están en libertad, ¿verdad? Que son los ángeles caídos que están aquí en la tierra haciendo y deshaciendo, haciendo desastres. Ellos están libres en este momento.
son los que están al servicio de Satanás. Entonces, lo que yo quiero decir es que mucho tiempo antes de nosotros, del que los seres humanos estuvieran aquí, hubo una generación que no era de seres humanos, sino que era de ángeles que se rebelaron contra Dios y Dios los condenó. Y están allí adentro, en el corazón de la tierra, en cárceles espirituales. Y ahorita que nosotros estamos aquí escuchando la palabra del Señor, estos ángeles caídos están allí en el centro de la tierra, en cárceles espirituales, reservadas, esperando hacia el juicio. Ahora, la segunda población que nos menciona el Señor como ejemplo son los antidiluvianos, son los gente que vivió antes del diluvio, es decir, los que habitaban la tierra en el tiempo de Noé, antes que llegara el diluvio. Entonces leamos el versículo 5. Ya vimos los ángeles caídos, que no los perdonó el Señor, y vean cómo dice el 5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Aquí cuando dice mundo antiguo se refiere a esta gente, la humanidad que vivió antes del diluvio. Y era un mundo lleno de, esa época fue tremenda, había corrupción, había violencia, había inmoralidad, había cualquier cantidad de pecados. Y Dios tampoco pasó por alto la maldad de la humanidad en los tiempos de Noé. Dios no cerró los ojos ante esa maldad, aunque la mayoría, dice la Escritura, se había corrompido. Y es interesante que Pedro llame a Noé como un pregonero de justicia. Noé se conoce como un pregonero de justicia. Eso significa que él anunciaba, él proclamaba, él predicaba. Él predicaba. ¿Pero cómo lo hacía? Porque recordemos que en ese tiempo no existía la Escritura. Noé predicaba con su vida, siendo justo en medio de un mundo que estaba corrupto. Él se vivía en santidad en medio de un mundo lleno de maldad. Noé también predicaba con sus actos, porque la construcción del arca era un mensaje silencioso, pero era un mensaje. Era un mensaje claro, hay un juicio que se acerca. Estoy haciendo esta arca porque hay un juicio que viene. Ese era, con su trabajo, él estaba diciendo eso. Analicen, piensen, viene juicio. Y también él predicaba con sus palabras. Porque aunque no habían sermones, y en la Escritura no encontramos sermones de Noé, Pedro da a entender que mientras él trabajaba en el arca, también advertía a la gente de lo que venía. Viene juicio, cambien su manera de vivir. Viene juicio. O sea, la predicación de Noé no eran palabras nada más, era un testimonio vivo, coherente con lo que él creía. Y Dios preservó, dice la Escritura, y lo acabamos de leer, dice, preservó a Noé y a su familia. Su familia era su esposa, sus 3 hijos y las esposas de sus hijos. ¿Por qué? Porque Noé era justo, Noé era fiel. Eso refleja que aunque en medio del juicio, aunque el mundo merece juicio, aunque el mundo merece castigo, Dios sabe guardar a los suyos. Dios sabe guardar a los suyos. Y dígame, ¿este mundo que estamos viviendo hoy merece juicio, sí o no? Pero Dios guardará a los suyos. Dios guardará a su iglesia. Nos espera el sonido de la trompeta y nosotros seremos arrebatados, hermanos. Y el Señor nos sacará de este mundo, porque este mundo grita castigo. Castigo. Hemos torcido nuestra manera de vivir. Ahora a las cosas buenas las llamamos malas y a las malas las llamamos buenas. Ya no hay valores. Ya no hay temor de Dios. La gente quiere vivir a su manera, se pone sus reglas. Yo cambio, esa es mi forma de vivir, yo voy a vivir de esa manera porque así lo digo yo. Y se nos olvida las leyes que están establecidas, que Dios puso para nosotros. Merecemos castigo. Este mundo merece castigo.
Ahora, esto resalta aquí dos cosas. La salvación de Noé tuvo un impacto en su casa. Porque Dios preserva a un remanente, incluso cuando la mayoría había escogido la maldad. Dios, aún fueran un poquito de personas, Dios la salva. Y Noé es un testimonio de esperanza para nosotros. Porque mientras que Sodoma y Gomorra fue una advertencia terrible para la humanidad, Noé fue un testimonio. Y aquí volvemos a ver al Señor juzgando el pecado. Aquí estamos viendo cómo el Señor juzga la maldad, castiga la maldad. Entonces no podemos quedarnos solamente diciendo, es que nuestro Dios es un Dios de amor. El Señor no va a castigar porque Él nos ama. No, el Señor es amor, pero Dios también es justo. Y en su justicia Él tiene que castigar el pecado. Cuando se trata de juicio divino, no hay excepciones, hermanos. No hay excepciones. Y en la tierra hay corrupción. En esta tierra hay soborno. Y parece que nada pasa. Parece que los malos se salen con la suya. Pero a la justicia de Dios nadie se le escapa, hermanos. Nadie. Así que no hay excepciones del juicio de Dios. Todos tendremos que exponernos al Señor. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza de Dios. Dios es santo. Y su propia santidad no le permite pasar por alto el pecado. A Dios, su propia santidad no permite que Dios vea el soborno como algo que no importa. El engaño, la falsedad y que Él se tape los ojos. No. Él es santo y Él eso no lo tolera. Pero también esa naturaleza santa la lleva a juzgar ese pecado y Él no puede pasar por alto el pecado. Por eso es que aunque eran ángeles, como lo vimos primero, Dios tuvo que dictar una sentencia. Culpables, encarcelados en el centro de la tierra, en prisiones de oscuridad. Entonces, en su santidad, Él también tiene que juzgar nuestro pecado y la sentencia es condenación eterna. El mismo infierno nos corresponde a nosotros estar, ¿sabían? Pero resulta que Jesús pagó el precio que nosotros teníamos que pagar por nuestra maldad. El precio que pagó Jesús fue muy duro, porque tuvo que morir por nosotros en la cruz del Calvario, para darnos a nosotros salvación. Él tuvo que ir a morir a la cruz del Calvario porque la paga del pecado, como lo acabamos de decir, es muerte. Eso dice la palabra. No hay otra solución. Por eso Él oraba antes de ir a la cruz y decía, Señor, si es posible, pasa de mí esa copa. Porque el Dios Santo se estaba haciendo maldición y se estaba haciendo pecado por nosotros. Jesús en su cuerpo nunca había sentido la maldición caer sobre Él, ni tampoco el pecado. Y Él en ese momento estaba llevando el pecado de la humanidad completa. Por eso todo aquel que en Él cree, dice la Escritura, no vendrá condenación, sino que tiene vida eterna. Gloria a Dios. Gloria a Dios por la palabra del Señor. Ahora bien, vamos a la tercera población. Leamos el verso 6. Sodoma y Gomorra. Dice el verso 6, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Entonces vemos cómo salen en estos versos 3 ejemplos, ¿verdad? Los ángeles caídos, los antediluvianos, ahora Sodoma y Gomorra. Y las ciudades de Sodoma y de Gomorra, no solamente, decimos Sodoma y Gomorra, pero también habían otras ciudades incluidas como Adma y Zeboim. Y estas ciudades formaban parte de una llanura muy, muy fértil del Jordán. Eran ciudades prósperas. Sodoma, Gomorra, Adma, Zeboim, eran ciudades muy, muy prósperas. Pero así como eran prósperas, así como su tierra era fértil, así también estaban cargadas de corrupción. Eran ciudades muy malvadas. La maldad estaba multiplicándose mucho.
Ya se estaba expandiendo la maldad que se había sembrado en ese lugar, ya se estaba extendiendo a otros pueblos. Porque era una cultura entera, no era que habían unas personas malas. No es que decían, hay un porcentaje de gente que es malvada, es que ahí eran casi que todo el pueblo, toda la ciudad. Era una cultura como aceptar y escoger la impiedad. Y Dios dijo, no, esto no lo puedo dejar pasar más. Este problema hay que cortarlo de raíz porque se va a querer expandir a otros lugares también. Y dice la Escritura que estas ciudades son destruidas, Sodoma y Gomorra. ¿Por qué las destruyó el Señor? Porque ellas vivían de una manera descaradamente malvada. Y el Señor las pone como ejemplo. Quedaron como ejemplo. Porque la destrucción de estas ciudades no fue solamente un castigo y ya, sino que es un aviso para las generaciones futuras. En cuenta a nosotros, hermanos. Nos están avisando a nosotros. No podemos vivir de esa manera porque castigo viene. Entonces, si Dios trae a colación esto hoy, es para recordarnos a nosotros de que Él es un Dios que juzga. Él es juez. Él va a juzgar. Y si hemos hablado siempre de la misericordia del Señor, también tenemos que recordar que Dios es justo, Dios es juez y Dios castiga. Y que nosotros únicamente somos exentos del juicio, nosotros vivimos exentos del juicio, pero no por nosotros, sino por el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo, que pagó por nosotros el pago de nuestro pecado y de nuestra maldad. Bendito sea el Señor, dígame. ¿No ha sido paciente el Señor con nosotros? La palabra de Dios dice, permanece para siempre. Y dice la Escritura, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y es que la palabra nos está enseñando esto. Ahora, miremos el panorama del mundo, hermanos. Y con solo verlo, echar un vistazo por el panorama mundial, nos damos cuenta, como les dije al principio, que Cristo viene pronto. Y tenemos que mantener nuestro corazón preparado para esa venida del Señor. Recordemos las vírgenes, hermanos. 10 vírgenes, las 10 eran vírgenes, que estaban esperando al novio. Pero 5 se durmieron, 5 no cuidaron su aceite. Y habían otras 5 que sí eran prudentes. Pero la Escritura nos dice que cuando llegó el novio, solamente las 5 prudentes, las que estaban con su aceite lleno y su lámpara encendida, fueron las que pudieron pasar a la fiesta de bodas. Y dice que las otras 5, que aunque eran vírgenes y aunque también esperaban al novio, dice que cuando llegó el novio las encontró dormidas, con sus lámparas apagadas y sin aceite, quedaron fuera. Y dice la Escritura, dice que donde es el lloro y el crujir de dientes. Entonces, como cristianos, hermanos, como iglesia, como hijos de Dios, nosotros no podemos aclimatarnos al mundo. Uno de los peligros más grandes es cuando nosotros nos aclimatamos al mundo. Es que el mundo hace esto y todo el mundo lo hace y ya uno empieza a verlo como algo normal, como algo natural. Es que Dios no nos llamó para eso. Porque para vivir así, para eso está la gente del mundo. Nosotros somos llamados a vivir diferente, conforme a los preceptos del Señor. Nosotros no podemos servirle a Dios y al Dios de este mundo, porque terminaremos amando a uno y aborreciendo al otro. Nosotros somos hijos de Dios, somos pueblo especial, dice la Escritura, linaje real, nación santa, pueblo escogido por Dios. Nosotros somos llamados a vivir diferente, hermanos. Y el llamado del Señor es a vivir de una manera distinta. ¿Distinta a qué? Distinta a estos 3 grupos que les estoy mencionando. Un ejemplo. Porque toda esta gente fue juzgada por Dios, porque Dios juzga la maldad, Dios juzga el pecado. Y nosotros lo que tenemos que hacer entonces es ¿qué? Acogernos al Señor, a la sangre de Cristo derramada en la cruz.
clamar al Señor: Señor, ten misericordia de mí, no permitas que yo me aparte. No permitas que comience yo a coquetear con las cosas del mundo. No lo permitas, Señor. Porque dice la Escritura que todos nosotros le rendiremos cuentas a Dios, aunque seamos cristianos, hermanos. Porque a veces, por ser cristianos, se nos olvida que todos nos presentaremos delante del Señor y el Señor estará sentado en su trono, que se conoce para nosotros, la iglesia, como el tribunal de Cristo. Y allí tendremos que ponernos enfrente del Señor. Y aunque este tribunal, el tribunal de Cristo, no es para condenación, recordemos, el que es de condenación es el trono blanco. El tribunal de Cristo no es para condenación. Ahí, aunque no sea de condenación, tendremos que darle cuentas a Dios, dice la Escritura, de toda palabra ociosa que hemos hablado. ¿Hemos o no hemos hablado palabras ociosas? Y allí le tendremos que dar cuenta a Dios de lo que nosotros hicimos mientras estábamos en la tierra. ¿Cómo se comportó usted en la iglesia? ¿Hizo lo que el Señor pedía? ¿Sirvió al Señor? ¿Estaba en paz con el Señor en todas las áreas que el Señor dice? ¿Cómo vivía usted también en la tierra? En la sociedad, ¿cómo vivía usted? Ahí tendremos que dar cuentas al Señor, hermanos. Por eso todos los días tenemos que acercarnos al trono de Dios. Clamarle: Señor, Espíritu Santo, trabaja en mi corazón, Señor, arranca esas cosas, porque es mejor clamar ahora, hermanos, que no sentirnos avergonzados delante de la presencia del Señor por las cosas que el Señor sacará a la luz con nosotros. ¿Cierto o no? ¿No es mejor pedirle al Señor y clamarle al Señor: arranca de mí esto ahorita, arranca de mí esto? Porque yo no quiero ser avergonzado delante del tribunal de Cristo. Ahora, vámonos a la primera carta de Pedro, la carta anterior, y veamos el capítulo 3. Capítulo 3, versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Dice este versículo 18, ¿vieron allí? Que dice que Cristo padeció. ¿Por qué nos recuerda esto? Hermanos, porque nosotros tenemos que tener constantemente en nuestra mente y en nuestro corazón el sacrificio que hizo Jesucristo por usted y por mí, allí en la cruz del Calvario. Es que, hermanos, no fue fácil. La tortura que tuvo que vivir Jesús para poder pagar por nosotros la salvación fue muy grande. Y estamos hablando de una corona de espinas. Estamos hablando de azotes en la espalda que le arrancaban la piel y la herida llegaba al hueso, hermanos. Estamos hablando de clavos que fueron incrustados en sus manos y en sus pies. Estamos hablando de los puñetazos que le daban, de las bofetadas que le daban, de los golpes con un palo que le daban en la cabeza a nuestro Señor. La manera como lo escupieron, hermanos, es que le escupían a nuestro Dios, lo humillaron, le arrancaban la barba con las manos, lo azotaron, lo torturaron al límite de que estuvieron a punto de matarlo antes de llegar a la cruz. Jesús logró llegar a la cruz porque él sabía que él tenía que morir allí para salvar a la humanidad. Pero yo creo que ninguno de nosotros hubiera soportado eso. Y después, cuando llega allí a ese lugar, sabía que tenía que ser clavado a esa cruz. Y esa cruz le tocó llevarla sobre su espalda despedazada. Es que usted no ha visto que uno con solo un muñero, uno no aguanta ni siquiera que golpearlo con nada. ¿Cómo cree esa espalda despedazada jalando una cruz tan pesada sobre sus hombros? Tanto fue que Jesús cayó
Y los soldados vieron que ya él no podía, humanamente ya él no podía jalar esa cruz. Entonces llaman a un hombre para que venga, ayúdele, llévela por él. Jesús estaba tremendamente lastimado. Y a Jesús le tocó ver cómo su propia sangre iba saliendo de su cuerpo poco a poco. Y ver que ya se estaba quedando sin sangre en su cuerpo. Y dice la Escritura que a la hora tercera Jesús murió. Ahí dice la palabra, Jesús padeció una sola vez por nuestros pecados. Una sola vez el sacrificio fue completo. Y dice el versículo 18, ¿para qué pasó todo esto Jesús? ¿Para qué Jesús tuvo que sufrir tantísimo? Dice, para llevarnos a Dios. ¿Lo leyeron? Para llevarnos a Dios. Él hizo todo eso para llevarnos a Dios. Porque es que nosotros, hermanos, déjeme decirle, que nosotros íbamos para el otro lado. Es que, hermanos, nosotros íbamos para el infierno. Si Jesús no hace esto, todos iríamos para el infierno. ¿A qué? Hacerle compañía a esos ángeles caídos que están ahorita ahí. Hacerle compañía a toda esta gente antidiluviana. Sufriendo terrible en el lugar de tormento, el infierno. Y con lo único, saber que algún día nos iban a sacar del infierno para lanzarnos al lago de fuego y azufre. Y ahí estar por los siglos de los siglos en tormentos. Dice la Escritura, donde la llama de fuego no se apaga, donde el gusano no muere, donde los peores tormentos que usted se pueda imaginar y los inimaginables no se acaban nunca. Pero Jesús, hermanos, dio su vida y empezó a moverse a través del Espíritu Santo para llegar a usted y para llegar a mí. Gloria a Dios, hermanos, gloria a Dios. Es que nuestro Dios es maravilloso. Por eso Dios nos llama a clamar. Cuando nosotros hacemos este análisis, uno entiende y uno dice, ay, Señor, otra vez, otros siete ayunos, Señor. Ay, ¿cómo? Otra vez. Pero es que, hermanos, vean la importancia. Dios nos llama a nosotros para que nosotros oremos, para que nosotros clamemos, para que nosotros ayunemos, para que esas almas que están en oscuridad y que van a ese lugar de tormento no vayan, para poder rescatar a aquellos que van camino al infierno, hermanos. Si nosotros entendemos eso, con gusto, con agrado, ayunamos. Pero si no tenemos claro por qué lo estamos haciendo, entonces se nos hace dificilísimo. Y el Señor quiere que nosotros clamemos para que las almas no se pierdan. Esa es nuestra misión, llevar el Evangelio, hablarles de Cristo, mostrar la luz del Señor a la gente que está en oscuridad y decirle, hay esperanza. Hermano, abra los ojos, usted va camino al infierno si sigue con la vida que lleva. A eso nos llama el Señor, y de sacar a esa gente que va camino al infierno y mostrarles a Cristo, que está esperando con el regalo más hermoso, que es la salvación. El Señor Jesús padeció para llevarnos nosotros a Dios, y hoy usted y yo estamos aquí gracias a eso. Y gracias al Señor. Gracias al Señor hoy nuestro nombre, y usted puede decirlo con total seguridad, hermanos. Y si usted lo duda, dígale, quítame la duda, Señor. Sabemos total y plenamente que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Amén. Sabemos que el día que nosotros tengamos que partir de esta tierra, que el Señor nos llame a su presencia, sabemos que en el instante, dice la Escritura, que morimos, estaremos en la presencia del Señor. Amén. Ahí vamos a estar, hermanos. Y eso lo tenemos totalmente convencidos estamos. Pero piense en los que no. Piense en los que no han sido lavados por la sangre de Jesús.
Piense en su familia, piense en sus hijos, piense en sus hermanos, piense en sus papás, piense en su mamá, en el esposo, en la esposa. Piense en su familia. Piense en todos aquellos vecinos, en sus amigos, sus compañeros de trabajo. ¿Para dónde van? ¿Para dónde va esta gente? Ven que nosotros tenemos que orar por esas personas que están siendo afligidas. Hay muchos de nuestros conocidos, de nuestros cercanos, que están siendo atormentados por demonios, que necesitan que alguien les hable de Cristo. Y el Señor nos impulsa, hágalo usted. Usted está llevando la luz de Cristo. Y que Dios nos guarde para que nuestro corazón no se endurezca y diga uno, ay, a mí qué, ya yo soy salvo y el resto a mí qué, salados. Y tal vez usted dirá, no, yo no he pensado así, pero es que vea, yo les he hablado tanto que yo calculo que unas 40,000 veces les he hablado y no me hacen caso. Entonces ya me cansé, ya no voy a hablarles más. Pero hermanos, recordemos que llegará el momento en que Cristo tocará las almas y nosotros seguimos clamando. Pero tenemos que clamar, tenemos que clamar. La Biblia dice, resistamos al diablo y en algún momento el diablo tendrá que huir y soltar esas almas. Versículo 19, dice así, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Cristo muere y dice, fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Quiénes son los espíritus encarcelados? De ahí los ángeles caídos primeramente, ¿verdad? Fueron puestos en prisiones espirituales. También los humanos desobedientes, ¿verdad? Se habla de la escritura, nos habla de la gente de antes del diluvio, pero también todo aquel que ha rechazado el mensaje de arrepentimiento. Están allí, en el centro de la tierra, esperando juicio. Y también podemos afirmar que Cristo, por medio del Espíritu, anunció victoria y juicio en ese mundo espiritual, ahí abajo. Después de que Él murió, Él fue a hablar y a mostrarles que Él era victorioso. Ese es nuestro Señor. Ese es nuestro Señor. Ahora, aquí hay que recalcar algo, ¿verdad? El texto no habla de que Jesús fue a predicar un mensaje de salvación al infierno. No hay salvación después de muerto. Se nos ha querido engañar diciendo, recen, hagan esto, hagan aquello, prendan candelas, clamen por las ánimas. Eso no es verdad, hermanos. La salvación se recibe en vida. Jesús no fue a hablar de salvación y dar salvación a los que estaban ya en el infierno. Jesús fue a anunciar su victoria, hermanos. A eso fue. Cristo al morir y resucitar estaba proclamando su triunfo sobre el pecado, sobre la muerte, sobre los poderes espirituales. Eso fue a demostrar. Fue como un acto de autoridad del Señor para ir a enseñarles quién era quién. Y entonces Él muestra Él es el que tiene el dominio en el cielo, en la tierra y aún sobre el reino espiritual. Él tiene dominio. Eso fue a enseñar el Señor Jesús. Porque Jesús muere en la cruz del Calvario e inmediatamente inicia un descenso al Hades. Porque Jesús había dicho que al igual que Jonás, que estuvo 3 días y 3 noches dentro de un pez, él también estaría 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. ¿Sabía usted que el corazón de la tierra es donde está el lugar de tormento? El Hades está en el centro de la tierra. Y Él bajó ahí a predicar a los espíritus encarcelados, pero no para salvación, ¿verdad? Porque el mensaje de salvación es para los que todavía están vivos, para los que todavía les corre sangre por sus venas. Y ellos son espíritus. Ya pasó su tiempo, ya tuvieron tiempo para arrepentirse, no lo hicieron. Entonces ya no hay oportunidad de salvación. Por eso dice la Escritura, buscad ahora al Señor mientras sea tiempo. Entonces, ¿para qué Jesús fue y predicó?
Primero tenemos que entender que predicar aquí no significa, no, lo que estás diciendo no es que fue a hablar de salvación, sino proclamar, dar a conocer, enseñarles. Jesús no fue a darles otra oportunidad de arrepentimiento a los que ya se habían muerto. Ya no. Porque en Hebreos 9, 27 está clarísimo. Dice que después de la muerte viene el juicio. Se muere una sola vez y después viene el juicio. No hay segundas oportunidades, hermanos. Tampoco Jesús fue a evangelizar como lo hizo en vida, ¿verdad? ¿Qué hizo Jesús? Proclamó su victoria. Fue un anuncio de que el plan de redención se había cumplido ya. Lo que Dios había planeado desde antes de la fundación del mundo ya se había logrado. Declaró que el juicio venía sobre los desobedientes, especialmente los de la época de Noé, que rechazaron el mensaje. Y también mostró la autoridad en el mundo espiritual. Él no solo venció en la cruz, sino que también manifestó que Él vencía sobre el ámbito invisible. No hay demonio que pueda con el Señor. Jesús no fue a predicar para que se salvaran, sino a anunciar su triunfo, a decirles, aquí estoy. Sobre el pecado, vencí la muerte, vencí a Satanás. Gloria a Dios. Y Él dijo, yo soy el Mesías, el que había de venir, y aquí estoy, mírenme. Y a los justos, porque recordemos que también habían justos que habían muerto, estos justos, el Hades estaba dividido en dos partes. Recuerden, estaba el lugar de tormento donde estaban los que no habían querido aceptar al Señor, y estaba el seno de Abraham, que era todos los siervos de Dios, todos los que habían aceptado al Señor, estaban en el seno de Abraham. Entonces Jesús también baja al seno de Abraham y les dice, aquí estoy. Por aquello que ustedes creyeron y que ustedes esperaron, ese soy yo. Qué belleza, ¿verdad, hermanos? Qué cosa más hermosa. Estos justos pudieron ver al Mesías. Y Él les dijo, soy yo el que ustedes estaban esperando. Y obviamente, a los que habían rechazado al Señor les dijo, ustedes me rechazaron a mí. No creyeron en mí. Entonces ahí quédense. Porque dice que Jesús al tercer día toma el seno de Abraham, lo saca del centro de la tierra y se lo lleva al cielo. Y ahora se conoce como el paraíso. Y en el corazón de la tierra solamente quedó el lugar de tormento. Entonces todos los que bajan son para perdición. Pero hermanos, nosotros no vamos a bajar, nosotros vamos para el cielo. Por eso nuestra mirada debe estar puesta hacia arriba, porque dice la Escritura que sonará la trompeta y el Señor estará allí en las nubes esperándonos, hermanos. Y ahí nos encontraremos con el Señor y ya no nos soltaremos de Él nunca más. Versículo 20. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Y vean qué interesante. El agua fue un instrumento de juicio, ¿verdad?, para los impíos. Pero también el agua fue un instrumento de salvación para los que estaban creyendo, para esos 8. Porque dice que ellos fueron, ¿cómo termina? Salvados por agua. ¿Por qué? Porque cuando el agua comenzó a caer y caer y caer, esa misma agua levantó el arca. Entonces el mensaje de Dios para unos es para salvación, pero tristemente para otros es instrumento de condenación. Todo aquel que escuche el evangelio y lo acepte será salvo, pero todo aquel que escucha el evangelio y lo rechaza ya ha sido condenado. Porque nunca podrán negar que no escucharon hablar de nuestro Señor Jesús. En los días de Noé, la mayor parte de la población decidió ir en contra del mensaje de Dios. Noé hablaba, ellos no escuchaban. Es loco, es un loco el que está hablando. Y mientras Dios esperaba, dice, ¿cómo esperaba Dios? En su paciencia. ¿Vieron? Por eso el tema de hoy se llama la paciencia de Dios.
porque Dios es bueno, Dios es paciente. Y dice la Biblia que Dios es paciente, no queriendo que ninguno perezca. Y hoy Dios está esperando también, es paciente. Dios está esperando que muchos se conviertan. Y el instrumento que Él usa en estos días es su iglesia, hermanos, es usted. Dios está esperando que usted sea el instrumento para llevar almas a Cristo. Por eso Él dijo, id y haced discípulos. Y una de las señales de la Biblia dice que cuando sea predicado el Evangelio por todo el mundo, entonces vendrá el Señor Jesús. Y dígame, hoy el Evangelio es predicado por todo el mundo. Por eso la venida del Señor está cerca, hermanos. Si usted quiere saber del Señor, está a la mano la palabra, está a la mano la enseñanza. Y dice que la paciencia del Señor duró 120 años. Mientras esperaba que se construyera el arca. La paciencia de Dios le duró 120 años, porque 120 años duró Noé construyendo el arca con sus hijos. Y es curioso, porque vean lo que dice Génesis 6:3. Vean, dice Génesis 6:3. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Los mismos 120 años que Noé se demoró haciendo el arca. Porque el arca era un barco inmenso, era de 3 pisos. Como solamente era él y sus 3 hijos haciéndola, les tomó muchísimo tiempo hacerla. Y nadie les quiso ayudar, porque todo el mundo decía, esos están locos. Si nunca, ni siquiera habían visto llover, porque ¿sabían ustedes que no había llovido nunca en el tiempo de Noé? Pero la palabra de Dios se cumplió con los ángeles caídos. Amén. La palabra de Dios se cumplió con la gente antes del diluvio. La palabra de Dios se cumplió con Sodoma y Gomorra. Y la palabra de Dios se cumplirá sobre este mundo, hermanos. Y juicio caerá sobre la tierra, hermanos. Y nosotros debemos hacer lo que Él nos ha mandado hacer. Vivir piadosamente delante del Señor y seguir proclamando que solo Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y que no hay salvación en ningún otro, hermanos. Porque únicamente Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres. Y la Biblia dice, pocas personas se salvaron. Porque eran 8. 8 personas. Entonces, si uno dice, pocas personas, eran 8, ¿cuánta gente habría en esa época? ¿Usted nos ha hecho esa pregunta? ¿Cuánta gente vivía en ese tiempo antes del diluvio? En la Biblia nosotros no encontramos la cifra, pero más o menos podemos tener una idea, ¿sabían? Porque en el libro de Génesis dice que cuando Jacob descendió, ¿se acuerdan? Con su familia se fue a Egipto por la sequía. Dice que su familia se fue a Egipto y fueron 70 personas las que fueron. 70. Y 400 años después, ¿recuerdan ustedes? Ellos se quedaron ahí. Y 400 años después, dice el libro de Éxodo en capítulo 12, cuando se da la Pascua y cuando ellos logran salir de Egipto de mano de Moisés, dice la Biblia que salieron 600,000 hombres sin contar mujeres y niños. O sea, solo hombres eran 600,000. O sea, que en 400 años pasaron de 70 personas que bajaron a Egipto a, pongámosle para no exagerar, pongamos 2 millones de personas que salieron de Egipto en 400 años. Porque si usted cuenta, pongamos que era un varón, pongámosle una esposa y un niño, aunque uno sabía que en esa época las familias eran súper numerosas, o sea, esa cifra puede irse muy arriba. Entonces, en 400 años se multiplicaron de 70 a 2 millones. La Biblia en tiempos de Noé dice que la maldad se multiplicó
Y dice que la violencia era mucha sobre la tierra. Así que había, dice, sobre la tierra. ¿Vieron? Entonces, había muchísima gente viviendo sobre la tierra. Habían millones de personas. Por eso el Espíritu Santo dice, poquitas personas se salvaron. 8. Entonces, toda esta gente que muere en el diluvio, llevan tormento, oigan, llevan de estar atormentados más de 4.400 años. ¿Sabía usted? 4.400 años de vivir en tormento en el infierno. Y usted dice, ¿cómo sabemos eso? Porque el diluvio pasó más o menos, se dice, la historia, unos 2.400 años antes de Cristo. Entonces, si tomamos los 2.400 años antes de Cristo y le sumamos 2.000 años más después de Cristo, ahí está. Y Noé, dice la palabra, fue un pregonero de justicia. Pregonero significa predicador. Y él continuamente les hablaba. Viene juicio. Y Noé predicó no solo a la gente del mundo, ¿sabía? Sino que también le predicó a su familia. Y lo más hermoso fue que su familia le creyó. Porque no solamente le creyó su esposa y sus 3 hijos, Sem, Can y Jafet, sino que también le creyeron sus nueras. Y vean qué tristeza, yo no sé si usted lo ha pensado. Estas muchachas, estas mujeres, decidieron creer en el mensaje del Señor a través de Noé. Por eso se salvaron. Pero usted sabe lo que tuvieron que haber sufrido esas mujeres. Tuvieron que sufrir ver cómo su familia rechazaba el llamado. Tuvieron que sufrir ver cuando Noé les dijo, entren todos al arca, el Señor dice que nos metamos ya. Y ellas se metieron. Y de pronto dice la Escritura que se cerró la puerta. Esa puerta cerrada implicaba que toda su familia iba a morir. Porque fue Dios el que cerró la puerta, no fue Noé el que la cerró. Dios cierra la puerta. Adentro, Noé con su familia, con los animales que también Dios le había pedido que llevara. Y de pronto comienza a llover. Ellos nunca habían visto caer agua del cielo. Dice la Escritura que de abajo de la tierra se levantaba como un vapor y que ese vapor era el que hacía que las plantas crecieran. Pero ellos nunca habían visto caer agua del cielo. Y comienza a llover, y llover, y llover. Y el nivel del agua comenzó a levantarse. Y cuando la gente empezó a ver eso, se acordaron de las palabras de Noé y la gente comenzó a buscar refugio, se fueron para las partes altas. Otros más aventajados dijeron, vamos corriendo, gritémosle a Noé que nos abra. Y yo me imagino a la gente golpeándole la puerta a Noé, Noé, ábranos, ábranos, que nos ahogamos. Yo no sé si usted piensa, pero yo me imagino a las mamás con sus chiquitos pequeñitos gritando, Noé, está bien, no me salve a mí, pero por favor llévese a mis hijos, a los bebés de brazos. Pero ya no había nada que hacer, hermanos. Y el agua subió y subió y todos fallecieron. Ahí no quedó nada. Pero eso sucedió en Génesis. Y cuando usted empieza a leer la Escritura, usted se da cuenta cómo las dispensaciones comienzan a cambiar. Entonces, luego pasamos a Éxodo. Y en Éxodo capítulo 12, ya el Señor les habla, al pueblo de Israel les habla de la Pascua. Y ahí en la Pascua hay algo muy bonito porque Dios les dice, prepararán un cordero por familia. Entonces, en ese cordero por familia, ahí se ve cómo ya Dios comienza a planear la salvación de la familia. Y cuando vamos al Nuevo Testamento, vemos que Pablo, estando en la cárcel, le dice, ¿recuerda en Filipos?
viene un terremoto y el carcelero cree que todo el mundo se escapó porque las puertas se abrieron y las cadenas cayeron. Y ya conocemos la historia, cómo Pablo le dice, no te mates porque aquí estamos. Y entonces el carcelero se lleva a Pablo para su casa y lo cuida. Y al final Pablo le dice unas cosas maravillosas, porque Pablo le dice al carcelero de Filipos, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y yo creo que Dios quiere que nuestra familia se salve, amén. Ese es el deseo del Señor, que nuestros vecinos se salven, que nuestros amigos se salven, que nuestros hermanos se salven, porque ya nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Pero todavía tenemos que luchar y clamar por nuestra familia, por los hermanos, por los vecinos, por los amigos, por los hijos. Tenemos que aferrarnos a la promesa del Señor, porque dice que hay salvación para ellos. Amén. En el tiempo de Noé se cerró la puerta, ya no había salvación. Pero hoy el Señor nos dice, crea en el Señor Jesucristo, clame y su familia será salva. Amén. Así que si usted se ocupa de las cosas del Señor, yo estoy segura que el Señor se ocupará de las nuestras. Entonces, ¿por qué no le damos gracias al Señor, hermanos? Por la promesa maravillosa que el Señor nos da. Padre, te damos gracias. Hoy, Señor, estoy totalmente convencida de que la salvación, Señor, tú me la has dado. Ese regalo, Señor, tú me lo diste. Gracias porque nos has librado del infierno, Señor. De ese terrible lugar, Señor, tú nos sacaste. Tú no quieres que ninguno vaya a ese lugar. Y tú diste, Señor, el camino a la salvación. Y dice sencillo, acéptelo por gracia. Acepte a Jesucristo como su Señor y Salvador y será salvo. Gracias, Señor Jesús. Te damos gracias. Porque tú viniste, Señor, a darnos vida para que nosotros no vayamos a ese terrible lugar. Porque, Señor, tú nos amas tanto y has sido tan paciente para con nosotros. Por eso te doy gracias, Señor. Saludos, bendiciones. Somos Project King Studio Music, un proyecto de Dios y para Dios. Sigamos caminando hacia una eternidad con Dios.